Buenos días, soy el doctor Miguel Pérez Pino, soy pediatra intensivista y el día de hoy vamos a hablar sobre una técnica, un procedimiento invasivo que ha ayudado a salvar muchas vidas en situaciones de emergencia o urgencia. Esto es el acceso intraóseo. Y me voy a centrar en el acceso intraóseo en pediatría. De hecho, hay que tener en cuenta algunas características de este acceso. Es una técnica que se utiliza principalmente en la resucitación pediátrica. Va a ser muy importante en una situación de urgencia vital donde se requiere de manera rápida y efectiva disponer de un acceso venoso, de un acceso vascular, por donde se puedan administrar tanto líquidos, fármacos y además poder tomar muestras de sangre. Hay que tener en cuenta que los procedimientos en niños son un poco más complicados o requieren de una habilidad técnica un poco mayor porque sus estructuras son más pequeñas. Por ende, cuando un niño se encuentra en un estado crítico, su estado hemodinámico va a estar muy deteriorado y va a ser muy difícil conseguir accesos vasculares que sean seguros. Por ello, es importante tener en cuenta de que este procedimiento nos va a ayudar a poder acceder a una vena de gran calibre como si se tratara de un acceso vascular central. De hecho, va a ser muy importante también en una situación donde es difícil canalizar las venas periféricas, que no necesariamente son emergencias, pero que de manera rápida no se dispone de un personal entrenado en colocar un catéter venoso central. El sitio donde se va a poder acceder a con este dispositivo suele ser en la metáfisis de los huesos largos, ¿no? Ya que en los huesos cortos la parte central está constituida, huesos cortos y huesos largos van a estar constituidos por una red de capilares que van a terminar en un canal venoso central. Esto nunca se va a colapsar, por lo mismo de la estructura ósea, y va a permitir que se ingresen grandes cantidades de volumen en poco tiempo, ¿no? Y esta circulación de la médula ósea va a terminar en el sistema venoso general, ¿no? Como podrán ver, aquí lo que intentamos con el acceso intraóseo es de que la aguja de la punción termine en la médula ósea y pueda acceder a la circulación general. ¿En qué situaciones se ha demostrado que su uso es necesario? Las guías de reanimación pediátrica han permitido o han demostrado que el acceso intraóseo es útil en todas las edades, para empezar. Especialmente en situaciones de paro cardíaco, en parada respiratoria, falla respiratoria, en situaciones de shock o cuando no existe un acceso vascular. Es posible a través de este dispositivo administrar todo tipo de medicamentos, porque es equivalente a un acceso central. Y también es posible extraer muestras de sangre para poder estudiarlas, ya sean estudios metabólicos, de coagulación, salvo el hemograma, porque por obvias razones no vamos a tener una muestra de sangre periférica, sino una muestra de médula ósea. Ahora, ¿qué situación debemos tener en cuenta? De que el acceso intraóseo va a ser un acceso de emergencia para poder estabilizar a un paciente y poder en otro momento, dentro de las mismas 24 horas, ya colocar un acceso vascular central de manera formal. Por eso es de que su uso se recomienda que no se prolongue por más de 24 horas, porque en este tiempo ya ha sido posible o trasladar al paciente a un centro hospitalario donde se disponga de la colocación de un catéter venoso central, o en el mismo nosocomio donde está el paciente, sea posible hacer este procedimiento. ¿En qué sitios generalmente aprovechamos para hacer la punción? Depende de la situación, ya sea podemos estar en un lactante o en un adolescente, ¿ya? En el lactante los accesos recomendados, el acceso recomendado es el acceso tibial. ¿Por qué? Porque es el único hueso grande y de poco riesgo para que se pueda hacer este procedimiento, ¿ya? Mientras que en el adolescente, el procedimiento es un poco más versátil por el mismo tamaño de la persona.
Esto es, se puede utilizar la zona tibial anterior, la espina ilíaca anterosuperior o el acceso maleolar, ¿ya? En el lactante, que es donde suele ser más difícil el acceso vascular, preferimos utilizar el acceso tibial, ¿no? Pero como les decía, en el adulto o en el adolescente hay más, por el mismo tamaño del paciente, se puede utilizar otros accesos como el acceso external, el acceso humeral, el acceso en la espina ilíaca anterosuperior, el acceso cubital y el acceso femoral o el acceso tibial. Y también tenemos el acceso maleolar. O sea, tenemos más sitios de acción donde podríamos colocar un acceso intraóseo. Ojo, de hecho también se requiere un entrenamiento para poder colocarlo de manera segura sin causar complicaciones. De hecho, el más complicado suele ser el acceso external cuando no se tiene entrenamiento adecuado. Como todo procedimiento va a tener algunas contraindicaciones absolutas. A la cabeza, que se intente colocar un acceso vascular, acceso intraóseo en un hueso fracturado. Por obvias razones, las soluciones que se quieran administrar a través de un hueso fracturado van a extravasarse completamente y pueden ocasionar una quemadura química en la zona de la infusión. Y esto, en lugar de ayudar al paciente, lo puede complicar porque podría causar un síndrome compartimental, ¿no? Asimismo, un hueso que ya ha sido previamente perforado, porque de hecho va a tener una fractura provocada. Y por eso es importante que este procedimiento se haga en un solo intento. Si hay problemas para hacerlo o no se puede hacer con rapidez y de manera correcta en el primer intento, se tiene que escoger otro acceso, otro sitio de acceso en otro hueso, porque si se intenta acceder en el mismo hueso y se logra colocar el dispositivo, al momento de la infusión el paciente va a tener el problema de la extravasación. Y esto sí va a ser un problema porque también puede generar la complicación mencionada anteriormente. Un hueso lesionado que interrumpe el drenaje venoso a la circulación central es otra contraindicación absoluta, porque no va a permitir que los medicamentos o las transfusiones o lo que se quiera administrar a través de un acceso intraóseo pueda llegar a la circulación central. Y otra contraindicación es que hayan signos de infección en la zona de la punción. Hay algunas otras contraindicaciones relativas que realmente se puede uno asumir el riesgo de colocar el acceso intraóseo si es que no tenemos de otra, ¿no? Y la posibilidad de complicaciones son menores, ¿no? Una de ellas es de que que se trate de un paciente gran quemado y que la zona escogida tenga una quemadura, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la quemadura es reciente, es un paciente agudo, las quemaduras son heridas estériles por el mismo efecto del agente térmico. No hay gérmenes en esa zona. Entonces sí se podría utilizar un acceso intraóseo en una zona de quemadura, sabiendo que a las 24 horas vamos a retirar el dispositivo. La osteogénesis imperfecta también es posible utilizarlo, pero en pacientes así, pero con mucho cuidado para evitar ocasionar una fractura sin querer, ¿no? Una fractura patológica. En pacientes con osteoporosis también es la misma indicación anterior, y en los pacientes con osteopetrosis, donde los huesos al contrario se vuelven muy duros, ¿no? Entonces se tiene que utilizar dispositivos un poco más eh, adecuados para poder perforar este hueso, ¿no? Sin causar más lesiones. Como todo procedimiento no está exento de complicaciones, la primera complicación a la cabeza, la más frecuente, es la extravasación de las infusiones, ¿no? Cuando se han hecho punciones repetidas en la zona y se está intentando administrar más medicamentos, podrían empezar a fugar y ocasionar una quemadura química en la zona del periósteo y además ocasionar un síndrome compartimental. La infección del sitio de punción también se ha reportado en ocasiones, no se utilizan los procedimientos adecuados de asepsia y antisepsia antes de colocar el aguja intraósea, y la zona se podría infectar y ocasionar no solamente una celulitis, sino también una osteomielitis. El síndrome compartimental es otra de las complicaciones que se reporta con menos frecuencia, dado que
cada vez hay más entrenamiento en la colocación de estos dispositivos, ¿no? Cuando no se escoge el sitio adecuadamente y se punza una zona donde hay cartílago de crecimiento, podría ocasionar una dismetría del miembro afectado, ¿no? Si es que la punción se realizó en la epífisis del hueso. Y en modelos experimentales se ha podido demostrar que podría ocasionar también una embolia grasa, ¿no? ¿Qué necesitamos para colocar un acceso intraóseo? Primero, básicamente, la aguja de punción intraósea, ¿ya? Hay agujas, hay sets comerciales que ya están diseñados para poder administrar, para poder aplicar este, este dispositivo en niños y en adultos, ¿no? Ahora, por experiencia propia, y probablemente también lo vamos a practicar en el taller, también vamos a colocar una aguja número 18 que se encuentra en cualquier centro de salud, emergencia pediátrica o de adultos, ¿no? En niños, dado que la resistencia del hueso del niño no es tanta como la del adulto. Entonces es posible pasar una aguja número 18 con el movimiento manual adecuado y que nos puede salvar de un evento de esta naturaleza, ¿no? Entonces, en el taller lo vamos a practicar, así como también con un set comercial de los cuales se dispone en el mercado, al menos en nuestro país. Una llave triple vía que existe en cualquier emergencia o cualquier sala de operaciones o cualquier urgencia. Una jeringa de 20 centímetros, cloruro de sodio al 9 por 1000, guantes estériles y una solución antiséptica, ya sea clorexidina o yodo povidona, ¿no? Como les dije, aquí podemos observar, hay sets comerciales, ¿no? Incluso con taladros, set de aguja y taladro para poder hacer el procedimiento con más rapidez, ¿no? Se tiene también los medios que les mencioné, ¿no? La jeringa de 20 centímetros, una extensión DIS, una llave de triple vía, ¿no? Y estos son los sets comerciales también, y este es uno de los más conocidos que que ha simplificado mucho la colocación de una aguja intraósea porque son dispositivos de disparo automático, tanto disponibles para niños como para adultos. Para niños es el rojo y para adultos es el azul. Y tiene la ventaja que nos permite regular la profundidad de la punción, dependiendo de la edad, cuando se trata de un niño, porque acá es para acceso tibial, y cuando se trata de un adulto, para saber en qué hueso podemos ponerlo, cuando lo vamos a poner en la tibia, en el maleolo o en el húmero. Y tiene ahí marcas que se pueden ver con mucha claridad y que van a servir para limitar la profundidad de la punción al hacer que uno, al girar esta parte distal donde está la flecha, lo gira y lo deja, digamos, configurado para la profundidad que uno desee. Hay otros sets que son también disponibles en algunos centros donde se tiene una aguja y por dentro hay un mandril o una guía metálica rígida que va a evitar que la aguja se llene de esquirlas óseas y evite que se obstruya, ¿no? Ahora lo vamos a ver en un video que viene minutos después, cómo se utiliza este tipo de dispositivos, ¿ya? La profundidad de inserción en niños, cuando se trata de un acceso tibial, es de 0 a 3 años, de 0,5 a 1 centímetro. Si es un niño más grandecito, entre 3 a 6 años, de 1 a 1,5 centímetros. Y si es un niño de 6 a 12 años, 1,5 centímetros. Esto nos va a permitir eh, eh, hacer la punción con seguridad y evitando de que traspasemos el hueso. Acuérdense que mientras más pequeño es el niño, la resistencia del hueso es menor y nuestra fuerza de adulto podría ser mucho para perforar solamente un lado del hueso y podríamos irnos así de manera transversal y terminar ocasionándole una doble punción. Entonces, por eso es de que estas medidas nos van a permitir limitar la profundidad de la punción para que el paciente sea tratado adecuadamente. Ahora vamos a ver una serie de videos que van a explicar cómo es la técnica para la colocación de una aguja intraósea. Entonces, como podemos ver aquí, la aguja intraósea nos va a permitir acceder a la circulación central
a través de una línea por donde podemos administrar medicamentos que van a ir a una red de vasos sanguíneos dentro de la médula ósea y que al final van a terminar en la circulación central. Por ahí podemos pasar soluciones de reanimación, lactato de Ringer, cloruro de sodio, dextrosa al 5% al 1 normal, podríamos pasar transfusiones sanguíneas, ¿no? Y el sitio para punción en niños a escoger siempre va a ser a la cabeza el acceso tibial anterior. Entonces, ¿cómo ubicamos el punto para un acceso tibial? Fíjense cómo es la disposición anatómica de la tibia cuando el paciente se encuentra en posición anatómica. Vamos a ver que la tibia tiene una zona un poco más ensanchada que va a permitir la colocación de la aguja. Entonces lo ponemos para nuestra comodidad con un soporte por debajo de la rodilla, con una rotación externa, una abducción y rotación externa de miembro inferior escogido. Ubicamos la espina tibial anterior. Una vez que lo ubicamos, bajamos 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros abajo y 1 a 2 centímetros adentro. Cuando se trata de un lactante, es 1 centímetro abajo, 1 centímetro adentro. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo ya en posición, nuevamente en posición anatómica, el paciente se encuentra así, la disposición del hueso, y giramos el miembro inferior cuando queremos acceder al acceso maleolar. Una abducción completa con flexión de la rodilla, ¿ya? Palpamos el hueso tibial, la tibia, y palpamos el maleolo. Cuando se trata del acceso humeral, fíjense, buscamos el punto, el tercio, la unión entre el tercio distal con el tercio medio del brazo, del hueso humeral. Entonces, aquí es donde tenemos que acceder en la zona superior. Vean cómo el operador, una vez que coloca el brazo con una flexión y rotación interna, ubica el hueso humeral y luego va palpando hasta palpar, hasta tocar la cabeza humeral. Una vez que palpa la cabeza humeral, ese es el sitio de elección. ¿Ok? Cuando queremos acceder al hueso femoral, ¿no? En niños más grandecitos por encima de los 8 años. Entonces vamos a ubicarla en posición anatómica en la línea media del muslo, ¿no? Entonces fíjense lo que hacemos. Para poder ubicarlo correctamente, ponemos un soporte por debajo y enderezamos el miembro inferior para poder alinear la línea media del fémur con nuestro procedimiento. Palpamos la cabeza, el extremo femoral. Estas son las agujas intraóseas. La aguja intraósea va a tener una pequeña guía que es rígida, que va a evitar que se obstruya. Hay otros sets comerciales donde viene con marcas en la misma aguja para poder limitar por centímetros la profundidad. De hecho, estos dispositivos están diseñados para utilizar la fuerza manual y la compresión para poder perforar el hueso. Y aquí otros sets comerciales, como pueden ver, este es un taladro pequeño que funciona a baterías y que viene con estas agujas o el disparador automático, ¿no? Que viene con un dispositivo de seguridad para evitar que esto se dispare de manera accidental. Aquí es lo que les mencionaba, que nos permite regular la profundidad de la punción. Cuando disponemos del taladro, vemos los tipos de agujas que vienen con el set, que se coloca con mucha facilidad y está listo para poder perforar mediante una rotación. Para esto hay que tener también un grado de entrenamiento para evitar complicar, ¿no? Entonces, una vez que ya decidimos cuál es el acceso que vamos a utilizar, colocamos al paciente en posición, higiene de manos, colocación de EPPs de manera convencional, realizamos la asepsia y antisepsia de la zona, y si el paciente aún está despierto, hay necesidad de colocarle anestesia local. Cuando el paciente está en paro cardíaco no hay necesidad porque de hecho está en paro, ¿no? Cuando ya tenemos el equipamiento listo, verificamos que la aguja no tenga residuos, que el mandril esté cargado, y luego ubicamos la zona de punción como habíamos quedado, de la espina tibial anterior, 1 centímetro abajo, 1 centímetro adentro, ¿no? Nos preparamos con nuestros dispositivos adicionales,
línea vascular lista para colocar, y fíjense cómo se coge la aguja, ¿no? Entre el índice y el pulgar, y luego perforamos primero la piel, ¿no? Uno sabe que ya perforó la piel, llega al periósteo y gira como si se tratase de un tornillo hasta ¡pluc!, vencer una resistencia rápidamente y la aguja se hunde. La consistencia o digamos, la sensación que debe tener el operador de que la aguja está colocada adecuadamente es como palpar el clavo en una madera. Así de rígido debe sentirse. Cuando se siente rígido, sabemos y la aguja no se mueve, entonces sabemos que estamos en hueso. Cuando no es así, si uno coloca la aguja y siente que la aguja se ha movido, no estamos en hueso, estamos en tejido blando. Entonces hay que asegurarnos de retirar un poco y nuevamente intentar punzar. Aunque se trate de un lactante, cuando estamos en hueso, esa es la sensación que se tiene cuando la aguja intraósea está en posición correcta. Es como un clavo en una madera. Entonces, una vez que uno tiene esa sensación, ya en este dispositivo, por ejemplo, retiramos el capuchón, retiramos el mandril, ¿no? Y luego aseguramos el dispositivo. Este dispositivo, por ejemplo, nos permite asegurarlo a través del giro de una de sus partes hasta asegurarlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando queremos utilizar un sistema automático como un taladro? Fíjense cómo viene la aguja. Esto es para adultos y esto es para niños. La roja es para niños, ¿no? Entonces, destapamos el protector, sacamos la aguja que viene con la protección de la aguja, tenemos el taladro listo, lo instalamos, luego retiramos el protector de la aguja y ya estamos listos para poder colocar la aguja en posición. Una vez que ya pusimos al paciente en posición, simplemente presionamos y el resto del equipo hará su trabajo. Y entra con bastante rapidez. No nos demoramos más de 20 segundos en acceder a este tipo de vía. Una vez que ya uno siente la consistencia de un clavo sobre madera, metido en una madera, retira el taladro, retira el protector que viene del dispositivo que acopla con el mandril y ya tenemos el acceso. Ahí conectamos una extensión DIS o una llave de triple vía, probamos retorno, ¿no? Y ingresamos con un poco de cloruro. Miren, fíjense acá lo que va a hacer el colega. Lo primero, una vez que ya está asegurado, vamos a probar retorno. Debe haber retorno venoso. Fíjense, es posible ver el retorno venoso y a través de esa vía ya podemos asegurar la administración de medicamentos con total seguridad. Es muy importante recordar que estos accesos vasculares colocados de manera correcta salvan vidas. No es un procedimiento exclusivo del médico. Esto es un procedimiento disponible para la persona que esté entrenada en ponerlo, ya sea un paramédico, una enfermera, un técnico, un médico general, un pediatra, un intensivista de adultos, un cirujano, quien haya recibido el entrenamiento puede colocar este dispositivo y que va a salvar vidas. Este es el resumen de los conocimientos que puedo aportarles para hacer el taller, los cuales los espero y vamos a también resolver muchas de sus dudas respecto al mismo cuando nos veamos. Muchas gracias por la oportunidad y vamos a estar en contacto. Buenos días.